Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Estamos con Ariel Winograd, que es el director del Robo del Siglo. Y la primera pregunta, quizá la más importante, ¿por qué contar esta historia? ¿Qué tenía de especial el Robo del Siglo para hacer esta película? Bueno, ya venía con un buen nombre, que era el robo del siglo, o sea, ya arrancó bien la historia para responder la pregunta. Bueno, principalmente fue uno de los hechos más importantes en la historia de robo a bancos en Argentina y a nivel mundial, así creo que está en un ranking número 3 o algo así, y la verdad que en lo personal tenía elementos poco frecuentes para un atraco a un banco que resultaban como muy interesantes para construir un relato de ficción y hacer una película. ¿Y cuáles eran esos detalles? Porque yo he visto la película, me ha encantado. Me lo he pasado como hacía mucho tiempo que no me lo pasaba con una película de robos, que es un género que muchas veces dejamos olvidado un tiempo, pero que siempre es bueno recuperar con una película como esta, pero la audiencia todavía no la ha visto. Entonces, ¿cuáles son, sin revelar demasiado de la historia, porque creo que conviene incluso conocer poco del robo para dejarse sorprender, cuáles eran esos elementos tan especiales? Bueno, creo que los elementos más especiales que tiene el robo del siglo es que son completamente inesperados a lo que nos imaginamos que es hacer un robo a un banco. Y que creo que eso es lo que le hacen especial a la película un poco. Digo, más allá de que obviamente en Argentina fue un hecho que sucedió y que si vos lo escribís en un guión y no hubiera sucedido, te dicen, che, esto es imposible. No, esto andá y escribí otra cosa porque esto no va. Entonces, creo que el absurdo y lo inverosímil en este caso de que hayan sucedido varias cosas generan este atractivo, este género, tal como decís, la Heist Movies, que es un género que nunca falla, digamos, en un punto, y que más allá de que sabés de que vas a ver eso, hay un atractivo también en el cómo se va haciendo, y que en este caso el cómo se fue haciendo fue muy particular y muy absurdo, que me parece que ahí conecta mucho con el espectador. Una conexión con el espectador que también recae en los dos protagonistas, en esos dos protagonistas que son dos de las mayores estrellas del cine en Argentina. No sé si los tenías ya en mente cuando empezaste a concebir la historia. Con Diego Peretti has trabajado en otras ocasiones, pero él nos contaba el otro día que es la primera vez que os salís del género de comedia en exclusivo para hacer algo distinto. O sea que también imagino que ha sido trabajar con él en esta ocasión ha sido también algo distinto a como había sido anteriormente. Sí, lo lindo, a ver, en el caso de Diego, lo lindo es poder trabajar, ya era nuestra tercera película juntos, y tocar diferentes teclas. Me parece que ahí estaba el mayor desafío, como que no sea siempre, bueno, y ahora el personaje es el mismo. En este caso, hubo una construcción de un personaje que, digamos, eh, tenía atrás un background, unos deseos o una personalidad volada, llamémoslo, digamos, un artista en un punto con un deseo de llevarlo a cabo. Y obviamente siempre es un placer trabajar con Diego, y en el caso con Guillermo fue un honor, obviamente, porque también es otro monstruo de la comedia y de la actuación. Y el armar el tándem en conjunto con Diego y con Guillermo nos dio como que son dos personalidades muy opuestas para los personajes, y eso generó como una química
particular. Nosotros, en mi caso, el ofrecimiento fue, Guille ya venía estando en el proyecto y me ofrecieron a mí dirigir la película y a Diego que haga el personaje de Fernando Araujo. Entonces, como que entramos juntos y al mismo tiempo empezamos los tres a trabajar en conjunto. Entonces fue como muy productiva la construcción de quiénes eran los personajes, porque fue muy desde cero también. Yo imagino que en una película, cuando se tiene dos estrellas de ese calibre, dos actores tan grandes, hay que seleccionar muy bien al resto del reparto para que la película se sostenga. Porque si no, la película puede hacer aguas en cuanto el resto del reparto no esté a la altura. Yo recuerdo, por ejemplo, me encanta el personaje de Luis Luque. Creo que, incluso siendo un papel muy pequeño, creo que no es la primera vez, que ha trabajado ya varias veces con Mario Alarcón, por ejemplo. ¿Cómo se construye un reparto en torno a estos dos monstruos para que sea lo suficientemente equilibrado? Porque al final es una película muy coral. Bueno, en este caso es con una buena dirección de casting y de poder armar como en una canción que todas las notas estén en su lugar. Y un poco fue como vos decís, como que principalmente primero armamos, una vez que se armó Diego y Guillermo, se armó la banda, como que fuimos como por capas. Y cuando se armó la banda, después decíamos, bueno, ¿quién puede ser el antagonista que esté a la altura y que tenga su propia personalidad y que tenga su propio color? Entonces ahí pensamos en Pipo Luque, que es un genio y es un maestro absoluto, y a partir de ahí construimos, ok, bueno, ¿cómo construimos? Ya construimos el mundo delictivo, llamémoslo, entonces ahora construyamos el mundo policial. Fue como muy armado por capas y la típica de que vas poniendo las caritas en una pared y vas viendo la tonalidad y decís, bien, esto está bien de este color y está muy bien este color. Entonces fue así como un trabajo muy de capas para poder llegar a esto que decís y también dándole importancia a cada uno de los roles secundarios y los bolos también, inclusive los personajes que por ahí tienen pocas líneas, pero también ahí buscar actores con mucha trayectoria, actores conocidos, que tienen rostros muy memorables y que sabemos que, digamos, a pesar de que es una escenita chiquitita, pueda realmente complementar el tándem de los actores. ¿Y cómo fue trabajar mano a mano con uno de los autores del guión? Es Fernando Araujo, es el autor, sí, la mente criminal detrás del robo. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Porque también nos comentaron los actores que el resto de integrantes de la banda estuvieron con ellos en el rodaje y les ayudaron a dar forma a sus propios papeles. Sí, estuvieron varios de los integrantes de la banda que inclusive hacen ahí cameos. Bueno, por un lado, el trabajo con Fernando fue muy productivo, obviamente, tener la fuente ahí cercana para mandar un mensaje, para mandar un WhatsApp, para hablar, obviamente que enriqueció muchísimo. Y por otro lado, también tuvimos a Miguel Sileo, que es el personaje que hace Pipo Luque, que hace del miembro del grupo de el negociador. Entonces fue buenísimo porque teníamos todo, digamos, teníamos para elegir. Y lo que había era que la única condición era que no se podían juntar. Entonces teníamos el rodaje dividido y los días que era toda la parte del grupo de negociadores y la parte de afuera del banco venía Miguel y los días que era la parte del robo venía Fernando. Y estuvo buenísimo, digo, la verdad que debe haber sido muy fuerte emocionalmente más para ellos estar viéndose, pero siempre como fuente de consulta, con muchísimo respeto, respetando también los espacios de cada uno, y para mí fue muy nutritivo. No sé si hay ahí en los Guinness Records una película en la cual está hecha en conjunto por todos, digamos. Creo, al final terminaron todos trabajando para la película.
No sé si en algún momento tuvo la sensación de decirle a Fernando o a los guionistas, decirle, no, esto no podemos meterlo en la película, la gente no se lo va a creer. O sea, que la realidad superase a la ficción que estaban planteando. Bueno, sí nos pasaba que era como, che, pero para, esto es imposible, ¿y cómo lo contamos para que sea verosímil? Pero en un punto al final también es parte de la historia. Y te digo que hay varias cosas que sí tuvimos que adaptar por cuestiones narrativas, construir por cuestiones narrativas, pero no las que el público puede llegar a imaginarse que están agregadas. Digo, lo del cumpleaños, lo del cartelito, lo de las armas, que son elementos que por ahí pueden estar puestos en un guión y decir, che, pero esto no va, eso pasó. Entonces, inclusive, ahí teníamos como una barrera, teníamos como una red que nos permitía... que nos permitía poder contarla, digamos. Decía, bueno, ¿qué querés que haga? Si esto pasó así, no puedo hacer nada, no puedo no contarlo. Para ir terminando, en el tema visual, en el tema de dirección, ¿cómo se hace para que una película de un género que ya conocemos... A mí me fascinaron los detalles de western que tiene la película, hasta en la banda sonora, creo que de ese western mediterráneo además, y Sí. El plano del túnel, de cómo bajan las bolsas, me tiene que explicar cómo lo hizo, porque es increíble, porque no sé qué partes, si hay algo digital, si es todo un gran set, cómo está combinado, No, porque es una maravilla. te cuento, bueno, muchas gracias. Antes que nada, te cuento. Cuando yo leí el libro de Rodolfo Palacio, Sin armas ni rencores, el libro tiene como muchos dibujos explicativos para explicártelo, porque decís, che, a ver, ¿cómo hicieron esto? Entonces, cuando lees el libro y cuando vi el libro, dije, tenemos que estos dibujos trasladarlos a imágenes y ellos funcionarlos como si fueran un hormiguero y que fueran como hormiguitas y poder contarlo como desde una manera muy gráfica para poder entenderlo también nosotros a nivel escala de, miré el delirio que hicieron un túnel para arriba de tantos metros contando de esta manera, midiendo con una bicicleta, que vos decís, esto es un delirio. Entonces, sí lo que hicimos fue primero ponernos como objetivo querer contar esto. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en diferentes maneras y fue una construcción de un set en el cual estaba dividido, por un lado el túnel, por otro lado la cámara, por otro lado la salida, y a partir de ahí fue todo mucho trabajo de composición con la gente de Boat VFX, que es una compañía muy buena de acá de Argentina. Pero fue todo nace a partir de los dibujos de Fernando Araujo que puso en el libro y una obsesión mía que dije, esto hay que contarlo así, porque no hay mejor manera de contarlo como si fueran hormiguitas trabajadoras. Entonces era como lindo esto de dividir los sets y poner, por un lado, uno está esperando arriba y miré el quilombo, lo que está pasando abajo, que es un delirio. Así que un poco fue eso. Y el tema de la música, ese tono de western, ya le dejo con esto. Sí, bueno, también a mí me digo, sentía que le iba a quedar muy bien el western a nivel música por lo épico, digamos, y que en un punto la música de western, ahí obviamente inspirado en Ennio Morricone, tiene esto de nada, de bandidos, ¿viste? Hay algo de otra época también, de querer hacer algo épico también. Entonces, en un final, en un principio, la película plantea este western en un punto entre el personaje de Luis Luque y Guillermo Francella, principalmente. Como él, mientras está negociando, el banco lo utiliza como si fuera un gran telón de una obra de teatro donde tiene a los rehenes y los espectadores son los policías. Entonces hay un juego todo el tiempo de miradas, de qué ves y qué no ves, y eso llevó a pensar un poco en el western como referencia musical. Pues lo dejamos aquí.
Muchísimas gracias, de verdad. He disfrutado muchísimo de la película. Enhorabuena por el éxito que tuvo en su estreno en Latinoamérica el año pasado. Esperemos que se repita en nuestro país, porque la película es una auténtica gozada y esperamos vernos en el futuro para hablar de otros proyectos. Así que muchísimas gracias. Un abrazo grande y gracias. Chau, chau. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.